En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 7 en punto de la mañana, son ya las 7 en punto. Buenos días a usted, amigo oyente que nos sintoniza. Llueve aquí en la ciudad de Macas a esta hora. Tome las precauciones del caso, maneje con precaución, con cuidado. Cuando llueve en Macas y en la Amazonía ecuatoriana. Buenos días a quienes entregan la sintonía. Ya con nosotros en el set de entrevistas el doctor Juan León Pilco. Él es un médico particular de la localidad, reconocido a nivel de la provincia, a nivel nacional. Y le hemos invitado para hacer un breve análisis sobre el tema de salud, luego de este feriado de carnaval que ha finalizado. Saludemos con el doctor. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, ciudadanos de la provincia. Un gusto compartir en esta mañana, augurándoles lo mejor de los éxitos en lo que resta de la presente semana. Muy conmovidos por lo que está ocurriendo a nivel mundial. Así es. Por la invasión de Rusia a Ucrania, incentivando uno de los mayores problemas que genera la violencia, como es la guerra. Sin embargo, confiamos que prime el interés colectivo y podamos superar esta situación que complica la pandemia del COVID-19 y que genera también problemas económicos a nivel mundial. Doctor, ha finalizado un feriado de carnaval. ¿Qué se espera más adelante? ¿En cuántos días? Bueno, esperemos que no se dé, ¿no? Que empiecen a salir casos de COVID-19, de Omicron, de personas que quizás no tomaron las precauciones del caso en este feriado. ¿Todavía es muy temprano para señalar esto o ya puede ir saliendo? En su momento, el gremio médico, a través de la Federación Médica de los Colegios Profesionales y de quienes ejercemos la actividad médica en forma particular, habíamos exhortado a las autoridades que era muy prematuro ir restringiendo o ir quitando ciertas medidas, sobre todo orientadas a evitar los contagios. Estas medidas fundamentalmente estaban en la necesidad de que en los feriados no se disminuya el aforo, como así se lo hizo, por ejemplo, porque eso facilita el contacto entre las personas. Además, hay que entender que este feriado ha significado una oportunidad, si bien es cierto, para que las personas, los familiares puedan reencontrarse, los turistas puedan visitar los espacios recreativos de cada una de las provincias, pero evidentemente este es un factor de riesgo importante. Además, hemos notado de que no ha habido un respeto absoluto al mantenimiento de las medidas biosanitarias, particularmente al distanciamiento social, al uso de las mascarillas. Si usted mira los espectáculos que se han dado en la provincia de Morona, Santiago, las imágenes son evidentes. Claro, un grupo muy pequeño de ciudadanos utilizan mascarilla y ni siquiera lo utilizan en el lugar adecuado, si no lo hacen más bien utilizando como diademas, utilizando como cinturones en el cuello, utilizando prácticamente en la muñeca. Un grupo muy limitado de personas hacen uso adecuado de esas mascarillas. También se ha visto que no ha habido ningún tipo de distanciamiento social y evidentemente en estos espacios sociales siempre el uso del alcohol, el utilizar el mismo vaso para brindar cerveza, chuchuazo o cualquier otro líquido. Evidentemente que esos son factores de riesgo que nosotros estimamos que en el transcurso de estos 15 días se incrementarán o se reactivarán los casos de la COVID-19. Pero hagamos una recomendación entonces, porque los casos estarán recién madurando, como dice el término. Un proceso de incubación. Un proceso de incubación. Pero, ¿qué recomendaciones damos entonces a los ciudadanos que empiezan ya a tener este tipo de resfríos, de gripe, estos problemas que son muy conocidos con el tema del coronavirus? Bueno, hay que entender también que la situación climática y está produciendo un incremento de procesos gripales. Si a eso le sumamos los signos y síntomas de la COVID-19 que son similares a los procesos gripales, entonces, pues el escenario está creado para que se presenten nuevos casos. Las recomendaciones fundamentales
ante todo signo y síntoma de secreción nasal, de fiebre, de dolor de cabeza, de malestar general, que inicialmente que pensemos que sea gripe, asociemos, desde el inicio hemos dicho que ese es COVID. Por lo tanto, no automedicarse, sino acudir a un centro público o privado para la realización de la prueba respectiva y para la valoración médica que corresponde. La necesidad también de seguir utilizando la mascarilla y el distanciamiento social. La pandemia no ha concluido. Si bien es cierto, existen datos alentadores en el Ecuador que ocupamos a nivel mundial, cifras exitosas de la vacunación. En el caso específico de nuestra provincia, quiero ser reiterativo al respecto. La provincia de Morona Santiago sigue siendo la provincia en el país de mayor riesgo de contagio. Y tiene una sola explicación: la baja cobertura de vacunación a nivel nacional. Somos la última provincia en cobertura de vacunación. Si bien es cierto, se ha visto esfuerzos importantes de parte del sector de la salud para que se vacunen, sin embargo, los sectores rurales, los sectores marginales y particularmente cantones como Taiza, como Tiguinza, las tasas de vacunación siguen siendo muy, pero muy bajas. En ese sentido, entonces, el riesgo de contagio sigue siendo inminente. Y creo que las autoridades del sector realizarán las acciones que corresponden. Seguir manteniendo las medidas biosanitarias, la vacunación sigue siendo la recomendación más importante. Ahora que se ha determinado que en el Ecuador ya no tenemos casos de Delta, sino de Omicron, hay que entender que si bien es cierto el Omicron, la sintomatología es mucho más leve, pero es mucho más contagiosa. Entonces hay la necesidad de completar el esquema de vacunación. Y al referirme a completar el esquema de vacunación, hablamos de 3 dosis de vacunas. Todas las personas que hayan pasado ya 5 meses de haber recibido la segunda dosis pueden concurrir a los centros autorizados para recibir la tercera dosis. Necesitamos mejorar la cobertura de vacunación en primera, en segunda y en tercera dosis. En el país, la tercera dosis sigue siendo la cobertura bastante pequeña. Entonces, el compromiso que debemos tener todos los ciudadanos, y en esto quiero hacer una exhortación a los padres de familia, también completar el esquema de vacunación de los escolares, de los jóvenes, de los adolescentes, claro. Ahora que se ha reactivado ya las clases presenciales. Son 2 dosis, en el caso de los jóvenes de 14 años en adelante son 2 dosis, utilizando la vacuna Pfizer. En el caso de los menores a esa edad, son 2 dosis utilizando la vacuna Sinovac, y es una buena noticia el hecho de que a partir de la semana anterior, en 4 provincias del país, como un pilotaje, se comenzó a vacunar a los niños de 3 a 5 años de edad, utilizando la vacuna Sinovac. Entonces, los padres de familia debemos ser muy responsables en ese sentido, primero dando el ejemplo a través del proceso de vacunación nuestra, y luego de nuestros hijos, nietos o sobrinos que están en esa edad escolar. Necesitamos proteger a nuestros niños. El día de ayer en mi programa que realizo en Facebook hice un análisis de lo que significa la COVID en los niños. No es que los niños no se contagian. Independientemente de la edad, los niños se contagian. Además, todo niño que tenga algunos signos colaterales, como por ejemplo de obesidad, niños asmáticos, niños que tengan diabetes, por ejemplo, o alguna enfermedad crónica como el cáncer, son niños que se contagian. Y niños en los cuales, si no tienen una vacuna, el riesgo es igual que los adultos, ir a un servicio de cuidados intensivos y ser intubado. Es lo más cruel ver a un niño, por una actitud irresponsable, que esté en esas condiciones. Los niños también pueden sufrir los embates del COVID grave, que produce una insuficiencia respiratoria y una enfermedad multiorgánica. Entonces, en la exhortación que yo siempre vengo realizando es de que seamos mucho más responsables. Los efectos de la pandemia no han concluido y en Morona Santiago seguimos teniendo esa alerta sanitaria de color rojo en virtud del proceso de la vacunación. Es más, de acuerdo a las declaraciones de las autoridades de salud, considerando, y eso quiero volver a insistir, considerando que la vacuna tiene aproximadamente un tiempo de vida en el organismo para protegerlo de 4, máximo 5 meses,
las autoridades están pensando ya en una nueva dosis de refuerzo que implicaría una cuarta vacuna para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, son cosas que tenemos que analizar y mantener los cuidados necesarios. La batalla de la COVID-19 no ha concluido, Manuel. Son las 7:10. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta para el doctor en esta mañana, con mucho gusto déjenos el mensaje o puede también llamarnos al teléfono de la radio para si tiene algún inconveniente usted con la salud en este momento para que el doctor le pueda guiar lo más pronto. Pero doctor, ¿cómo diferenciamos? Y esto le pregunto porque esto pasa. ¿Cómo diferenciamos una gripe con el coronavirus? Hoy en día las personas, por el mismo clima que usted decía, por la lluvia, por los fríos, que se mojaron en la noche, les mojaron, entonces uno se viene a complicar las vías respiratorias y siente a tener una gripe normal. Ellos dicen, simplemente es una gripe, pero ha habido casos de que no ha sido gripe, ha sido coronavirus y han contagiado a muchas más personas en la calle. En el caso de la gripe, los signos son bastante menores: dolor de cabeza, malestar general, no suele producir mucho dolor de garganta, la secreción nasal es menor. En cambio, Omicron, una de las características es la secreción nasal abundante, con obstrucción nasal, con malestar general mucho más intenso, con un dolor de cabeza y temperatura que a veces puede llegar a 39 grados centígrados, el decaimiento, el dolor de garganta. Esas son las características de Omicron. Si bien es cierto, son bastante similares, pero hay que tomar en consideración también el antecedente epidemiológico. Eso es muy importante. Es decir, si yo estuve en una reunión social, claro. asocio ese signo entonces con muchas personas o dentro de mi círculo familiar, lo más probable es que sea Omicron. Por eso, quienes definitivamente determinamos qué tipo de patología es, primero el examen de laboratorio, y el examen de laboratorio, quiero insistir, tiene que ser a partir del 5º día del inicio de los síntomas. Hacerse antes puede significar un diagnóstico, un falso negativo. Si la persona comienza el día de hoy con fiebre, con secreción nasal, con dolor muscular, con decaimiento, y se hace la prueba le va a salir negativa. Entonces hay que esperar hasta el 5º día del inicio de los síntomas. Entonces, en el 5º día, con certeza, la realización de la PCR nos va a indicar si efectivamente es un caso de COVID-19 o es otra patología. Si bien es cierto, en estos días han disminuido un poco los casos de dengue, que es otra de las patologías dengue, muy frecuente, pero una de las cosas que diferencia al dengue, primero es la fiebre inicial que puede llegar violentamente a 40 grados, el dolor muscular tipo fiebre rompehuesos, el decaimiento, no hay mucho dolor de garganta en el dengue, pero también el factor epidemiológico, es decir, la presencia en el sector de alguna persona que tuvo fiebre con dengue o la presencia de abundante cantidad de vectores que son el Aedes aegypti. Tomando en consideración entonces estos 3 factores, hay necesidad de tenerlos siempre presentes. Otra de las recomendaciones que siempre hacemos en este tiempo es protegerse adecuadamente, es decir, utilizando una sombrilla cuando se va a salir, utilizando una ropa adecuada, pues hidratarse, la utilización importante de frutas, de verduras, es una alimentación saludable. Eso ayuda también al sistema de defensa nuestro y pues evidentemente protege contra cualesquiera de este tipo de enfermedades. Seguimos manteniendo el criterio de que todo proceso que implique fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, decaimiento y un antecedente de contagio en grupos sociales es COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. Doctor, ¿qué recomendaciones hay para aquellas personas que están así o que tienen ya estos primeros síntomas? Ellos no deben salir de la casa, no deben subir al bus, no deben ir a las oficinas. Bueno, ¿qué se debe hacer? Porque se ve que llegan a las oficinas pero con esos síntomas y pareciera que no es mucha la cosa. Bueno, en la práctica diaria, en los pacientes que yo veo en mi consultorio, que está ubicado en la calle Suasti y 10 de agosto, altos de la Farmacia Oriental, diagonal al Banco del Pichincha, de los casos que nosotros vemos,
las personas en realidad admiten que han dejado de utilizar la mascarilla. Segundo, admiten que ya se ha ido perdiendo, dicen entre comillas, el miedo a la COVID. Y lo que también se evidencia es de que en la práctica comercial diaria, en algunos centros o algunos establecimientos, desde hace rato se ha dejado de tomar en cuenta algunas medidas que siempre fueron necesarias, como la temperatura, como el uso adecuado, la provisión de alcohol o de gel. Usted ve que en la mayor parte de establecimientos ya no se lo hace. Era una buena medida el hecho de al menos exigir el carnet de vacunas. Eso era una medida que debe mantenerse, sobre todo en aquellos espacios en los cuales hay una presencia importante de personas. Entonces, ciudadanos, reiteramos, hagamos las cosas con previsión, con precaución y contribuyamos para nuestra propia salud, para nuestro propio beneficio y no para estar lamentando situaciones mayores, vista que los espacios en los hospitales y particularmente en nuestra provincia, pues siempre son limitados. Y hay que entender que también hay otras enfermedades que demandan, por la gravedad de las mismas, los servicios de cuidados intermedios, que es lo que tenemos en el Hospital de Macas. Entonces, insistimos en la necesidad de seguir utilizando la mascarilla, el lavado adecuado de manos, el distanciamiento social, siguen siendo las medidas importantes, y la otra, el proceso de vacunación. Es decir, ya hemos hablado de esto reiterativamente, las vacunas son inocuas, no producen ninguna reacción extrema, más allá que el dolor, pero tenemos la seguridad que las mismas van a contribuir a evitar que nos compliquemos y que tengamos que utilizar un servicio de cuidados intensivos. Ahora, frente a todo esto, doctor, usted decía que automedicarse no es bueno. Sin embargo, en las comunidades, en los pueblos, lo primero que se hace es eso, porque de ahí no hay una farmacia, solamente hay la tienda, y lo que uno va, se compra algo para el resfrío. ¿Esto puede complicar en algún momento? El proceso de automedicación siempre es un riesgo para la salud, porque muchas veces utilizamos elementos que no son adecuados para determinada enfermedad. Voy a poner el ejemplo claro de la gripe. Las personas, si tienen signos de gripe, va a una farmacia o va y compra a través de un familiar un antibiótico. Es decir, el antibiótico primero que no le va a causar, no va a hacer ningún efecto sobre el virus. Segundo, que va a incrementar el daño y prácticamente va a cubrir el aspecto de la enfermedad que inicialmente debería ser. Entonces, es un gasto económico innecesario. Segundo, los medicamentos tienen indicaciones precisas. Antibióticos, indicaciones precisas. Antimicrobianos igual, analgésicos igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas con dengue, como tienen mucho dolor de las articulaciones, se administran antiinflamatorios y el riesgo es mayor, se puede complicar por el uso del antiinflamatorio. Entonces no debería utilizarse antiinflamatorios en el caso del dengue, como tampoco no debería utilizarse cualquier producto en el caso de Omicron o de cualquier otro proceso del COVID-19. Sí, he dicho también de que la enfermedad es autolimitante y que aproximadamente casi un 90% tiene un proceso benigno. Y ¿qué es lo que debería hacerse en esos casos? Si es que no se tiene una farmacia al respecto. Usualmente en las tiendas, lo que sí tienen en la mayor parte de tiendas es paracetamol, Tylenol. Entonces pueden utilizar paracetamol sin ningún problema, más la hidratación, el reposo necesario y obviamente ser sumamente responsables, o excluyéndose, es decir, realizar su propia cuarentena. Ahora se preconiza que debe ser de 10 días. Entonces, la persona, sabiendo que tiene signos compatibles con COVID, es preferible que se quede en la casa. El sacrificio temporal de no salir de la casa implica un grado de responsabilidad para no contagiar al resto de personas. Don Efraín Aguayo dice, buenos días, considero que se debe dar especial atención a los pacientes con COVID-19, pero no por eso las autoridades de salud deben dejar en total indefensión a los pacientes con otras patologías complicadas ahora con el cuento de las restricciones
y el cumplimiento de los protocolos, habemos pacientes que estamos siendo marginados en la atención de salud. Personalmente me encuentro a la deriva, esperando capacidad resolutiva en el Hospital Carlos Andrade Marín, en la ciudad de Quito. Soy un paciente diabético e hipertenso, lamentablemente ya más de un mes esperando sensibilidad humana para que me provean de una cama en este antes mencionado hospital, y mi situación se complica cada día más. Mi solidaridad con Efraín, conozco de cerca su situación. Yo creo que los servicios públicos que son pagados con nuestros recursos, claro, como en el caso de la Seguridad Social, tienen la obligación ineludible de atender a pacientes de esta naturaleza. Efraín efectivamente es un paciente hipertenso, diabético, y que tiene una úlcera de decúbito por su lesión de la médula espinal. Es un paciente parapléjico. De acuerdo a sus derechos, es un paciente que necesita ser atendido con prioridad. Claro. De tal manera que yo hago una exhortación a las autoridades políticas de la provincia, incluidas las autoridades de la Seguridad Social, para que se impulse la gestión necesaria para que Efraín Aguayo pueda ser transferido al Hospital Carlos Andrade Marín. Yo me he contactado personalmente con él, estoy realizando algunas gestiones paralelas. Confiemos que tengamos no solo la suerte, sino que tengamos la oportunidad de que se haga justicia con Efraín Aguayo y con otros pacientes en este peregrinaje que no es nuevo. Este es un peregrinaje de mucho tiempo porque nuestros hospitales no tienen una capacidad resolutiva. Entonces, estimo y estoy completamente convencido y respaldo el reclamo de Efraín Aguayo, que debe ser atendido. Primero, por su discapacidad. Segundo, porque es un paciente que está contribuyendo con sus recursos toda la vida, como asegurado. Tercero, paciente amazónico, vista la incapacidad de nuestros servicios. Entonces, vamos a seguir impulsando, y este es un llamado a las autoridades nacionales a efectos de que se pueda corregir este tipo de situaciones. Y hablando del Hospital Carlos Andrade Marín, no se renovó el contrato a varios médicos de ahí, tuvieron que salir en este feriado. Realmente eso también es preocupante, doctor. Yo creo que una de las cosas de mayor injusticia es privarse de quienes son los soldados de la guerra del COVID. Por supuesto. Entonces, esto tiene que realizarse un correctivo indispensable, los médicos, desde el primer día de la pandemia hasta el día de hoy, seguimos luchando, y me inscribo porque soy médico, seguimos luchando para evitar los efectos de esta enfermedad. Entonces, estos actos de inequidad, de injusticia deben corregirse. Yo entiendo que las autoridades del gobierno nacional en su nivel realizarán las acciones administrativas para que los profesionales de la salud continúen en sus actividades laborales. 723, el dengue, doctor, el dengue necesita un tratamiento especial, necesita reposo, necesita cuidado. Aquí ha habido algunos pacientes que han estado con dengue y a veces por la premura del tiempo han tenido que salir a trabajar y a veces como que se han complicado. ¿Cómo se trata esto? Un paciente con dengue clásico necesita reposo, al menos de 10 días, de 7 a 10 días. Es un paciente que tiene mucha fiebre, sobre todo al inicio, tiene decaimiento general, una astenia y una pérdida del apetito, que limita sus actividades. Por lo tanto, debe tener reposo necesario en el tiempo estimativo de 7 a 10 días. Segundo, hay que evitar que ese cuadro de dengue clásico se convierta en dengue hemorrágico. Y hay que tomar en cuenta una serie de precauciones y una valoración y exámenes de laboratorio respectivo. Y lo otro, pues, este es un trabajo que tiene que ser realizado por las autoridades de salud en concordancia con las autoridades sanitarias de los cantones o de los recintos donde esté este problema. Y está orientado a disminuir la presencia de los transmisores o vectores de la enfermedad, en este caso los mosquitos de Aedes aegypti, con
con el tratamiento respectivo dentro de los domicilios para evitar la multiplicación de los mismos, el recambio bisemanal del agua de los maceteros y otros lugares, también la utilización de abate en los espacios donde se recolecta agua, el uso necesario de las llantas, que deben recogerse las llantas y todos los utensilios donde pueda haber proliferación de los mosquitos. Entonces, este es un proceso educativo que implica la participación de todos los ciudadanos. No solamente el tratamiento del dengue y todas estas enfermedades está en que la persona tome un determinado medicamento, sino más bien tratar de evitar el foco que se genera a través de los mosquitos transmisores de la enfermedad. Doctor, si en estos 8 días que vienen no van saliendo casos de Omicron, ¿esto significa de que vamos bien? Esperaríamos positivamente que así sea, pero siempre se ha demostrado que después de cada feriado los casos se incrementan. Entonces, nosotros estamos debidamente preparados para aquello y los ciudadanos deben estar conscientes del riesgo que implicó el haberse aglomerado. Si bien es cierto, todos teníamos un espíritu de disfrutar del carnaval de la mejor manera, pero siempre existen los problemas que se generan en los feriados. Violencia, accidentes de tránsito y en el caso de la COVID-19, pues necesariamente los casos se irán reflejando en estos últimos 15 días. Confiemos pues de que no tengamos las situaciones complejas que tuvimos hace aproximadamente un mes, pero siempre sigue siendo un riesgo las aglomeraciones de las personas sin tomar en cuenta las medidas biosanitarias. Y en los estudiantes, usted hacía el programa el día y la estaba escuchando, hay un riesgo con los estudiantes que no estén vacunados y tal vez el padre de familia les dijo, bueno, vayan a la escuela, les doy la autorización. El riesgo es inminente y si un padre de familia envía a su hijo no vacunado es un acto irresponsable, reprochable. No quisiéramos tener situaciones como ha ocurrido en algunos otros hospitales del país, niños que han tenido que ser intubados por la irresponsabilidad de los padres. Entonces, demos el ejemplo, poniendo el hombro, vacunándonos de forma con las dosis completas y pues obviamente autoricemos para que nuestros hijos no solamente vayan a las clases presenciales, sino que vayan vacunados, que vayan protegidos. Yo siempre digo en mis exposiciones que los niños son el segmento social más importante de la familia. No tanto que desplacen en importancia a los padres o a nuestros queridos abuelitos o ancianos, sino porque los niños están empezando a vivir, los niños son la alegría del hogar y entonces lo menos que podemos hacer es evitar que ellos se enfermen. Son las 7:28 minutos en la parte final, doctor. Entonces, ¿qué recomendaciones dejamos para nuestra audiencia que puede estar un poco complicada de su salud con estos síntomas de gripe o Omicron? A los ciudadanos de la provincia, con el mayor respeto, fe y esperanza que la pandemia la podemos vencer, pero con disciplina, con perseverancia, con responsabilidad. No nos desprotejamos, no nos expongamos. Sigamos utilizando las medidas biosanitarias, que debe ser parte de una cultura que nos ha tocado aprender. El uso de la mascarilla, el lavado apropiado de manos, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y lo otro, lo más importante, vacunarnos. No tengamos miedo, no tengamos recelo. Las vacunas son productos que han sido probados científicamente, no es ningún experimento que están realizando con nosotros. El proceso de vacunación, para que dé respuesta, tiene que ser integral y completo, con 3 dosis. Acudamos a los centros de vacunación para recibir la tercera dosis, todas aquellas personas que hayan pasado ya 5 meses de haber recibido la segunda. Mejoremos y aumentemos la conciencia. Yo quiero, con este mensaje final, a los hermanos de las nacionalidades, Shuar y Ashuar, pero también a los colonos de Tihuinza, de Cantón Taisha, de Bomboiza y otros sectores de la provincia. Demostremos nuestro amor a nuestra familia,
demostremos nuestro amor a la provincia, demostremos el amor al país, contribuyamos con esta situación tan sencilla que es recibir la vacuna. Pongamos el hombro para beneficio de todos. Una excelente semana en lo que resta y pues que Dios siga proveyendo y cuidando la salud de todos nosotros. Gracias, ha estado con nosotros el doctor Juan León Pilco, médico de la localidad, reconocido a nivel provincial. Conoce de las medidas de bioseguridad, fue gobernador en aquellos momentos más difíciles de la pandemia en la provincia y nos ha dado sus criterios en torno a la Omicron en esta mañana. Gracias, doctor. A usted. 7:30 minutos, terminamos aquí el noticiero. Amigas y amigos, llueve aquí en la ciudad de Macas, tomen las precauciones del caso, hace frío, así es que empezamos este nuevo día de labores, jueves 3 de marzo 2022.